nosotros vemos que Tiatira era una ciudad llena de comerciantes lugareños, los cuales tenían que entrar dentro de un gremio o por así decirlo un sindicato para ellos poder obtener empleo o obtener el sustento. Y en esos gremios se practicaba la promiscuidad sexual y la idolatría. Ellos adoraban a Artemisa y a Apolo. Entonces, se nos presenta esta ciudad como una ciudad donde se practicaba una ciudad que iba en malos pasos y donde también en la iglesia se estaba sembrando eso y varios de los hermanos ya se estaban corrompiendo y iban también por esos caminos. Dividiremos, bueno, dividiré el mensaje como en dos partes, eh, donde explica como la situación de la iglesia y también quién era la que la estaba llevando más que todo a la ruina o la que estaba influenciando a los hermanos a llevarlos a eso. Este, la iglesia, el Señor empieza reconociéndole las buenas obras, el amor y la fe. Apenas nosotros leemos esto, vemos como que si la iglesia fuera en buenos pasos o en buen camino al Señor. Pero ya después vemos que se hace un cambio drástico y vemos todo lo que la iglesia estaba tolerando. Y esto se estaba dando gracias a una mujer que representaba a Jezabel del Antiguo Testamento. Era una mujer perversa que llevaba a los hermanos y los seducía, los manipulaba básicamente según su necesidad a llevarlos a idolatrar o a que ellos se unieran al gremio para poder obtener el empleo. Dios le reclama a esta iglesia, aparte del pecado que ellos hacían de idolatrar y que estaban en fornicación, la tolerancia, porque ellos estaban pasando por alto ese pecado y ya casi todos los estaban practicando. Ellos veían el pecado y lo hacían pasar por alto. Y en este mundo, hoy en día, también nos buscan de llevar como a esa tolerancia mundana, donde nosotros vemos que cada vez es una tolerancia permisiva, que cada vez ellos como que intentan como comprender las situaciones mentales que tienen ciertas personas, que intentan cambiar las orientaciones de género y orientaciones sexuales en las personas y confundirlas. Y ellos quieren que nosotros hagamos o que nosotros las toleremos, que las permitamos. Entonces, eh, pues quieren que nosotros, de cierta manera, nosotros también nos adaptemos a este mundo y veamos como que eso es normal. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia, en Teatira. El Señor les está reclamando que ellos están tolerando el pecado que había dentro de la iglesia, que, que lo hacían pasar por alto y que a esa mujer no le decían nada, sino que la dejaban actuar dentro de la iglesia. Vemos que Dios, de cierta manera, muestra su misericordia a los que y les dio un tiempo de arrepentimiento a esos hermanos que estaban ya en ese camino de la idolatría y en ese gremio. El Señor le dio un tiempo de arrepentimiento, pero ya su misericordia acabó y dijo que los iba a echar en cama y que los iba a llevar a la muerte. Entonces también vemos que ellos también lo hacían como por necesidad, porque ellos al no tener ese trabajo o al no tener un sustento, ellos y que aquella persona se aprovechaba de ellos y los manipulaba para llevarlos a eso, ellos también buscaban como la manera de sobrevivir, pero debido a la debilidad en la doctrina que tenían, ellos pues parecían que estaban en buen camino, pero los estaba llevando era a la muerte. Entonces, este, debemos también darnos cuenta de eso y de qué estamos tolerando nosotros en nuestra vida, qué oímos, qué hablamos, qué pensamos, qué permitimos y qué vemos nosotros que hacemos como esta iglesia que le está pasando por alto.
Y bueno, en la parte de la mujer, que era Jezabel, yo al principio creía que ella era como que los llevaba a fornicación, pero con ella misma, que como que ella se acostaba con los hermanos, y resulta que no. Ella era como una manipuladora que seguía el mismo camino de Balaán y de los Nicolaitas. Ella, como ya dije en un principio, se aprovechaba de los hermanos, por así decirlo, los manipulaba, los influenciaba debido a la necesidad que ellos tenían a que eh, obtenieran trabajo, pero también aceptaran la falsa doctrina que practicaban esta persona, este gremio. Entonces, vemos que en ese gremio eran idólatras y había un templo donde se dedicaban, aparte de hacer cultos, sacrificando comida a los ídolos, también practicaban la promiscuidad sexual. Y eso, esa mujer estaba muy mal. Y el Señor también le mostró gran misericordia a ella y le dio bastante tiempo de arrepentirse, pero esa mujer era incorregible. El Señor dijo que ya le había dado tiempo de arrepentirse, pero ella simplemente se negaba y vemos que era una mujer que quería ver el caos en esta iglesia, que estaba ahí solamente para dañarla, no quería saber nada de Dios, no quería, no le importaba tampoco en la situación en la que llevaba a los hermanos, simplemente lo estaba llevando a la iglesia a la destrucción. Este, y bueno, más que todo el pecado de todo eso, el Señor también le dice que este, a los que tienen la doctrina de Él todavía guardada, que la mantengan hasta que Él vuelva. Porque estas personas, los que se dejaban influenciar, ya no tenían la doctrina del Señor al haber entrado a ese gremio. Ellos, de cierta manera, ya estaban negando al Señor y estaban soportando esa doctrina mundana. Esta mujer los hacía creer como que esa doctrina, como que era otro permiso que Dios les daba porque era como de trabajo y ellos pensaban que estaban bien y resulta que no. Este, entonces también nosotros como iglesia también estamos llamados a estar velando por esas cosas. Porque esta mujer, Jezabel, la iglesia, aparte de tolerarla, le dio como cierto liderazgo. Entonces, al ella tener ese poder, ella, pues, más facilidad para ella llevarse a los hermanos. Entonces, nosotros también como iglesia y como hijos de Dios estamos llamados a pedirle ese discernimiento al Señor, porque nosotros no podemos estar en una iglesia donde estamos aceptando cualquier tipo de doctrina, porque si nosotros nos vamos a la palabra y vemos que, un ejemplo, que un líder de la iglesia está diciendo algo que va en contra de la palabra, nosotros no debemos aceptarla. Y eso es lo que estaba pasando allí. Ellos aceptaban esa doctrina y lo veían como algo normal y ya para ellos era como común, así, él trabaja de eso y hace tal cosa y fino y no. Entonces debemos estar velando, mis hermanos, porque aparte de la tolerancia que nos quieren vender hoy en día como que una aceptación, este, debemos estar pendientes sobre las cosas que nosotros oímos y dejamos que entre a nuestra mente. Entonces el Señor en este día nos llama a ver y a reflexionar y a pensar en qué estamos tolerando, en qué estamos pecando, en qué estamos nosotros permitiendo nuestras vidas y que nos está llevando a la perdición. Porque a esta iglesia Él les hizo varios llamados y algunos no se arrepintieron, otros ya tenían la palabra del Señor, que no se dejaron influenciar, pero debemos ver cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros nos estamos, si estamos dejando influenciarnos, debemos como filtrar nuestras vidas aquí en la Biblia. Debemos ver qué está afectando nuestras vidas o debemos, o si no nos damos cuenta, filtrarla por aquí para ver si hay algo que estemos nosotros haciendo mal. Porque como esta iglesia, muchos hermanos creen que están haciendo cosas que al Señor le agradan y que ellos creen como que algo que el Señor les permite y en realidad están mal. O de repente, si lo llevamos como a la parte cotidiana de la vida, un ejemplo, un matrimonio,
puede que un hombre o una mujer, independientemente de quién sea, uno esté arrastrando al otro a la ruina. Entonces también debemos, en todos los ámbitos de nuestra vida, hermano, debemos filtrar nuestra vida por la Biblia, para ver cómo estamos nosotros delante del Señor y si estamos tolerando cosas buenas o cosas malas, si estamos guardando la doctrina del Señor o nos estamos dejando influenciar por Jezabeles que nos están llevando a la perdición. Y, y orar por la iglesia para que el Señor no deje entrar falsa doctrina y que en tal caso que se dé, Dios no quiera, que nosotros lo ayude, que nosotros pidamos el discernimiento al Señor para nosotros no dejarnos influenciar por esas malas cosas. Eso ha sido todo. Vamos a estar orando.